Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy ¿Qué, bien por acá. qué tal? Hoy un día muy particular porque justamente es el Día Mundial del Preservativo. Esto, cuando uno dice preservativo, hablamos de preservar contagios de algunas enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Sí, de prevenir la transmisión de más de una infección de transmisión sexual. Sí, Eh, hablamos, hablamos básicamente de prevención de VIH, de prevención de sífilis, de prevención de otras ITS, y creo que es fundamental sí. para poder tener una adecuada calidad de vida. Pensar primero en prevención, en prevenir antes que, que padecer alguna de estas infecciones de transmisión sexual, ¿no? Exactamente, nuestros padres nos decían, hay que prevenir antes de curar, ¿no? Hay que hablar, concientizarnos de ciertas y determinadas acciones que uno debería tener desde los adolescentes, que por ahí son quienes más expuestos por ahí están, ¿no? No sé cómo estarán hoy por hoy a nivel general en nuestro país o a nivel mundial los porcentajes en cuanto ha disminuido, ha avanzado, ¿cómo están trabajando esto? En realidad tenemos diferentes infecciones de transmisión sexual y tenemos diferentes epidemiologías, y estas infecciones se manifiestan de diferentes formas en Ajá, la población. bien, Por un lado, VIH es una pandemia que se claro. ha mantenido estable, Ujú, y el objetivo principal es disminuir los números, digamos, y eso estamos enfocados en trabajar para la prevención y evitar la transmisión del bien. VIH. Con respecto a sífilis, desde el año pasado e incluso fines del 2023, Ujú, estamos viendo un aumento en los casos de sífilis diferente, se comporta de manera diferente que el VIH. La sífilis es una infección de transmisión sexual que se cura, que tiene tratamiento, el tratamiento es rápido y es efectivo. No así el VIH se controla, se puede controlar. Entonces son como diferentes, tienen diferentes manifestaciones, tienen diferentes formas de hacer diagnóstico, pero la prevención siempre es la misma, digamos. Y hablando de prevención, tenemos pocas herramientas, pero sí son efectivas. bien, Entonces, siempre digo lo mismo, tenemos que poder hablar del preservativo, pero también tenemos que poder hablar de un uso adecuado del preservativo. Siempre decimos hay que usarlo, pero no siempre decimos cómo hay que usarlo. Entonces, toda la información completa siempre es útil, digamos, que toda la población pueda conocer. No solamente que el preservativo previene estas ITS, sino también cómo usarlo. ¿Mm? Eso bien. también es importante. ¿Qué diferencia existe? Porque a veces uno cree que el portador de VIH no es lo mismo que estar, que el enfermo de VIH. ¿Existe una diferencia al correr del tiempo? ¿Se han podido lograr tratamientos que pueden dar una calidad de vida diferente al paciente? ¿Cómo se maneja, doctora, este tema? Bien, buena pregunta. Es un proceso, en realidad. Desde que la persona adquiere el virus del VIH, este virus empieza a disminuir las defensas. ¿En cuánto tiempo? Va a depender de la persona, digamos. No hay un tiempo específico, y cada uno tiene su propia manera de defenderse, porque querramos o no, el cuerpo también responde a la infección por Claro, VIH. Entonces, todo ese proceso que pasa desde que la persona adquiere el virus hasta que las defensas empiezan a bajar, esa persona no va a presentar ningún síntoma. Sí va a transmitir, pero no va a presentar ningún síntoma. El problema aparece cuando las defensas bajan lo suficiente como para que esa persona quede expuesta a otras enfermedades, que son las claro. que nos van a marcar a nosotros que el VIH ha avanzado y ha generado defensas bajas, y entonces de esta manera se van a generar otras enfermedades. Esto, como Ok, te decía, es un proceso, y como bien claro. vos dijiste, hay un tratamiento hoy que es sencillo de realizar y que puede revertir esta situación.
Entonces, si Bien, nosotros hacemos un diagnóstico, por ejemplo, en una persona que ya está en un momento en el que sus defensas están muy bajas y aparecen estas otras enfermedades, iniciando el tratamiento, sus defensas pueden mejorar y podemos evitar de nuevo estar en esa situación. Entonces, es un proceso que es dinámico y que podemos, con tratamiento, mejorar la calidad de vida, que es eh, el objetivo. claro, exactamente. Doc, ¿y el portador y el que ya está infectado con el virus, contagia de la misma manera? Sí, antes se hablaba de portador sano, después Claro, se hablaba de persona enferma, ahora sabemos que son personas que conviven con el virus del VIH. ¿Mm? bien, Pero que lo podemos encontrar en diferentes estadios o en diferentes momentos claro, de su infección. bien, Entonces, si los encontramos en un estadio un poco más avanzado con las defensas bajas, van bien, a tener manifestaciones de otras enfermedades. Si logramos hacer el diagnóstico temprano, claro. esa persona no va a tener ningún síntoma y si empieza un tratamiento adecuado y logramos que esté indetectable, no va a Ujú, transmitir por vía sexual a sus parejas. Entonces, claro, eso también es súper importante. tal cual. Sabemos que a nivel país, el 13% de las personas que conviven con el virus no conoce su diagnóstico, ¿sí? Ujú, Entonces tenemos que apuntar a que todas las personas que conviven con el virus hoy puedan saberlo para poder ofrecerles un tratamiento, para claro. mejorar su calidad de vida como principal objetivo y para evitar la transmisión a sus parejas sexuales como segundo objetivo. ¿Mm? Tal cual, tal cual. Esto está dado a conocer de que, por ejemplo, generalmente nos hacemos análisis de sangre una vez al año. Cada 6 meses está recomendado hacerse un chequeo general. ¿Está bueno pedirle al médico también que nos haga un análisis de sangre para saber realmente en qué condiciones estamos con respecto al VIH? Sin dudas, viste que hablamos de infecciones de Sí, transmisión sexual porque no todas, o sea, son infecciones, no todas tienen síntomas y no claro. siempre podemos, porque podemos no tener ningún O síntoma podemos ser y asintomáticos, ¿no? De algunas podemos enfermedades. ser asintomáticos, exacto, y convivir con el virus. Entonces, la única forma de saberlo es con un examen de laboratorio. Bien. Y después, que la vía de transmisión es la vía sexual, en Ujú, más del 99% de los casos, al menos en nuestra provincia. bien. Entonces, como es más del 99% de los casos es por vía sexual, toda persona sexualmente activa estaría en riesgo de poder contraer la infección. Entonces, la única manera es poder hacerse un testeo. La Organización Mundial de la Salud Sí. plantea que todas las personas alguna vez en la vida debemos alguna vez en la vida tener un VIH. Y Ujú, después, ante situaciones de riesgo, cambio de pareja, estuviste en una situación sexual sin uso de preservativo, mantenés relaciones sexuales sin una pareja estable y no siempre usas preservativo. Entonces esas son todas situaciones en las que uno puede estar en riesgo y siempre es bueno poder hacerse el testeo. Creo que una de las cosas principales es sí. poder identificar el riesgo al que podemos estar expuestos, ¿sí? Ujú, Porque a ujú, veces es difícil decir, uy, yo no estuve en ninguna situación, entonces puede que no lo tenga. Entonces eso, poder identificar si uno verdaderamente estuvo en riesgo porque, ya digo, no se utilizó preservativo, porque se pueden tener múltiples parejas, porque se puede romper el preservativo también, digamos, hay claro. diferentes situaciones que hacen que uno se exponga sexualmente, entonces en esos casos siempre conviene repetirlo. Bien. ¿Qué pasa cuando una mamá queda embarazada y y está en esta situación de enfermedad de VIH? ¿Qué pasa con esa criatura que está a punto de nacer? ¿Cómo se sigue el tratamiento? Lo ideal es que todas las mujeres tengamos un testeo y que podamos planificar, ¿sí? Ujú, En esa planificación antes del embarazo, en esa planificación, si todas las mujeres pudiéramos tener un VIH previo, sí. si el VIH resulta reactivo, resulta positivo y se confirma la infección, Ujú, eh,
se pone rápidamente a esa mujer embarazada en tratamiento. Con el tratamiento se logra controlar el virus y el bebé tiene muchísimas chances de salir sano. Se Bien, controla la embarazada, todo el embarazo, con la medicación, tiene que poder tomar su medicación siempre, bien, todos los días, y de esa manera se planifica la forma de parto, se planifica el nacimiento del bebé y se controla también al bebé luego de nacido. Y ya digo, con todas estas pautas sí. organizadas y controladas desde el 2019, que en la provincia no tenemos casos de transmisión vertical y sí tenemos muchas embarazadas en seguimiento. Bien, bien. Esto es importante tenerlo en cuenta para las futuras mamás, ¿no? Que se encuentren en esta situación de riesgo por este tema. Estamos diciendo que la persona que esté con la aportación o que esté enferma de VIH tiene la posibilidad a través de un análisis de sangre, de una extracción sanguínea, poder saber si tiene el virus. ¿Qué pasa con las otras enfermedades? ¿También son necesarios estos análisis de sangre, por ejemplo? ¿O podemos tener la posibilidad de darnos cuenta de que puede haber una infección o en el caso de sífilis, por ejemplo? ¿Cómo pueden prevenirse? Ya sabemos. Pero ¿qué pasa cuando ya está el contagio hecho? La sífilis puede presentar manifestaciones clínicas, o sea, puede tener Claro. síntomas, como no, también puede ser asintomática. Ujú. Entonces, volvemos a lo mismo. La única manera de poder saber el diagnóstico es con un análisis de laboratorio. Perfecto. Eh, el objetivo desde el programa y hablando de prevención es mejorar la accesibilidad a esos estudios. Ujú. Entonces, estamos organizando en la provincia centros de prevención combinada donde se hacen test rápidos, que los test rápidos son con un pinchazo, una gota de sangre del dedo. En Bien. 20 minutos tenemos una primera aproximación al diagnóstico. Entonces, si bien no podemos poner el diagnóstico certero, tenemos que seguir haciendo estudios en los casos que den reactivos para poder confirmarlo, pero tenemos una aproximación inicial y es sencillo de hacer, se puede Ujú. hacer en los centros de salud, lo hemos hecho también en Bien. campañas de prevención y de promoción, y estamos organizando estos dispositivos en toda la provincia como para que todas las personas puedan acceder. La otra opción es poder acercarse a cualquier laboratorio y desde Sí. el laboratorio, sin una orden médica, se puede pedir la extracción para VIH y lo van a poder hacer. Pero Bien. bueno, el objetivo, como te decía, es mejorar la adherencia y poder generar la adherencia y la accesibilidad y Claro. poder generar estos centros en toda la provincia como para que las personas puedan tener una primera evaluación en 20 minutos, que es lo que tarda en hacerse el test. Exacto. Y en este caso, doctora, ¿crees que la gente ha dejado de sentir que este tipo de como esta charla, por ejemplo, que estamos teniendo, ha dejado de ser el tema tabú para desde los niños, los adolescentes, la gente mayor? Tiene otra connotación porque yo recuerdo que antes, por ejemplo, en días particulares específicos, se siguen haciendo campañas cuando se reparten los preservativos en determinados lugares y en ciertos y determinados encuentros que se realizan, ¿no? ¿Ya dejó de ser algo tabú esto? Todavía no. Yo creo que siguen habiendo muchas trabas. Lo que sí creo que ha pasado es que inicialmente en los años 80 y en los 90, cuando Sí, surge, el VIH surge en el 81, 82, cuando surge las personas se morían y no habían opciones de tratamiento. Entonces claro. se vivía de una manera bastante más complejo el diagnóstico, ¿sí? Y Ujú. socialmente había muchísima más discriminación. Claro, Hoy, con los tratamientos, las personas que conviven con el virus tienen una adecuada calidad de vida y una expectativa de vida equiparable a las personas que no conviven con el virus. Entonces, eso sí ha marcado una diferencia. ujú. Igual es
bastante más complejo de lo que por ahí uno imagina. Creo que hay algunos tabúes que sí se han ido rompiendo y que se han ido cambiando. La realidad es que en el año 2022 se sancionó a nivel nacional la ley de Sí. respuesta integral al VIH. Esa es una ley que viene a traer toda una cuestión social y acompañamiento social integral de las personas que conviven con el virus, que antes no estaba. Claro. Entonces se han ido logrando derechos y se han ido generando nuevos derechos y mejor calidad de vida para las personas que conviven con el virus, pero creo que todavía estamos en pleno trabajo. Claro. Falta mucho desde lo social, falta mucho desde las políticas de Estado, Ujú. falta mucho desde prevención. Entonces, creo que todavía no está controlada la epidemia, entonces hay que seguir trabajando. Me parece exactamente y creo y pienso de la misma manera, ¿no? El tema de la prevención, por sobre todas las cosas, es sobre la concientización también, ¿no? Para lograr esa mejor calidad de vida, que el ser humano pase por el factor que tenga que pasar de alguna enfermedad, tenga una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Qué recomendás, Doc, para aquellas mujeres o aquellos hombres que en este momento estén con esa, dando vueltas en su cabeza alguna expectativa con respecto a esto? ¿Qué es lo recomendable hoy en el 2025? Un montón de cosas podemos hablar toda la tarde. Claro, Creo que punto uno, testearse, siempre. Siempre es preferible saber, porque uno cuando sabe su diagnóstico, siempre hay cosas para hacer. tal cual. Entonces, siempre es preferible y es una forma de cuidarse. Entonces, Ujú. punto uno es esa. Punto dos, hablar sobre sexualidad con amigos, con la pareja, en la familia, digamos. Creo que eso también tenemos que romper esos tabúes, es bastante más complejo hablar de sexualidad en la casa, hablar de sexualidad con nuestros hijos, hablar de sexualidad con nuestros amigos, entonces me parece que eso también tiene que poder liberarse un poco más, Exacto. porque eso nos lleva a poder hablar de las formas de cuidado que podemos tener. Ujú. Informarnos mucho por parte nuestra, también nosotros tenemos que brindar la información que la población necesita. Hoy puntualmente es el Día Mundial del Preservativo, pero me parece que este tipo de eh, difusión lo tenemos que hacer a lo largo de todo el año, no hoy el 1 de diciembre, por ejemplo, que es el Día Mundial del SIDA, Sí. que tenemos que poder hablarlo a lo largo del año, que tiene que ser que tiene que estar permanentemente en boca de todos, Ujú. y hablar y poder conocer, no tener miedo, Claro. no tener miedo y entender cuáles son los riesgos. Me parece que esas son las cosas que tenemos que poder transmitir. Tratar Fundamental. de ser libres, porque las elecciones sexuales tienen que poder ser libres, Sí. y yo siempre les digo a mis pacientes, uno tiene que poder tener la libertad de hacer lo que quiere, con quien quiere, cómo quiere, dónde quiere, siempre con consentimiento de la otra persona, ¿no? Tal cual. Y con eso, de esa manera, hablándolo, me parece que la mejor manera, vamos a encontrar la mejor manera de protegernos nosotros primero para después Claro. poder proteger a la persona con la que estamos al lado. Entonces, sobre todo pensando que mañana es el día de San Valentín y toda Exacto. esta cuestión comercial, atrás de toda esta cuestión comercial tiene que estar también asociado cómo cuidarnos, ¿no? En esos momentos. Exactamente. Doctora, te agradezco mucho el tiempo. Esta no va a ser la última vez que nos podamos encontrar porque creo que hay mucho hilo en el carretel para poder desarrollar con respecto a esto, prevenciones y un montón de cosas, en definitiva, cuando se trata de estas patologías infecciosas, ¿no? Así que muchísimas gracias por el tiempo y hasta pronto. Por favor, mucho gusto y cuando quieran, volvemos a hablar. No hay problema. Muchísimas gracias, Gracias a ustedes. doctora.